Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con nuestros estudios al libro de San Juan, hacia el Evangelio de San Juan. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Y vamos a leer y estudiar el capítulo 2. Amén. Cuando lo tengan, pues me dan un amén. Amén. Vamos a leer del 1 al 12 y después vamos a estudiar un poco. Que el Señor tenga el control de todo. Amén. La palabra de Dios se le honra al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no haya venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Amén. Gloria a Y Dios. amén. Padre Amén. Dios. Vamos a avanzar conforme lo que el Señor nos da para poder estudiar este bello y maravilloso libro. Verdaderamente es lindo poder estudiar la palabra del Señor y cómo Él nos ayuda para poder entenderlo. Yo creo que este es un capítulo muy bien sencillo, ¿verdad que sí? Somos en grado de entenderlo la mayoría. Pero como estamos estudiando el libro, vamos a tratar de estudiarlo un poquito más para que el Señor nos revele lo que quiere revelarnos. Amén. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Verdaderamente, cuando uno estudia la palabra, sinceramente pareciera que le responde mal, ¿verdad que sí? Y muchos incluso se enfatizan en eso y tal vez no aprofundizando bien lo que ella le quiere decir a él. Pero hoy lo vamos a estudiar bajo el tema la gloria de Jesús manifestada, porque fue el Señor Jesús que fue manifestado. Dios mismo se hizo carne. Este fue el inicio de su ministerio, y de hecho dice que fue el primer, ¿qué cosa fue? Milagro. Nosotros lo llamamos milagro, pero si se da cuenta no hizo ahí, no dice que es Un milagro. sello. ¿Eh? Sello. Eran señales, y el apóstol Juan especifica bien para qué eran las señales. Verdaderamente me causa mucha tristeza cómo muchos corrompen la palabra y quieren distorsionar la palabra y empezar a poner cosas.
se les llama exégetas, son aquellas personas que agarran un versículo bíblico y en vez de explicar el versículo bíblico, le agregan de lo suyo para querer hacer o querer imitar lo que el Señor hace. Definitivamente no se puede. O sea, no se debe hacer eso. Se debe explicar lo que dice la palabra y el propósito de la palabra, que quede bien claro en nuestra mente y nuestro corazón. Eso es lo que debe hacer. He visto mucha gente tratando de imitar las cosas del Señor, queriendo convertir el agua en vino, metiendo cosas que no son, y no, eso no es para que nosotros queramos hacer tales cosas. Muchos quisieran, y verdaderamente todos quisiéramos, ¿verdad que sí? Milagros a cada instante, ¿verdad que sí? Y muchos incluso se preguntan, ¿por qué hoy en día no vemos los milagros todos los días? ¿Quiere que le diga una cosa? Porque entonces no se le llamaría un milagro, sería algo común, sería algo normal. ¿Dónde estaría entonces la gloria de Dios? ¿Dónde manifestaría su misericordia? ¿Sí o no? Y si usted se da cuenta, el Señor no es que hace milagros a cada instante, cada vez que la gente le pide. Definitivamente no. Si usted se da cuenta, en la palabra del Señor hubieron temporadas donde se hacían milagros. ¿No se había dado cuenta de eso? Y siempre y cuando era para respaldar algo que Él había dicho. Por ejemplo, los milagros que anduvo haciendo Moisés en Egipto. ¿Cuántos milagros hizo? Montones de milagros. Después, el sucesor, ¿quién fue? Josué. ¿Hizo milagros? También. Dios a través de él hizo milagros. ¿Y después qué sucedió? Siguieron tantos milagros, ¿verdad que sí? ¿Ah? Siguieron tantos milagros. Pasaron años sin ver milagros. Pasaron años sin ver milagros. La gente hoy en día solo pasan hablando noches de milagros, noches de... El Señor aquí estaba iniciando su ministerio a lo que Él había venido, y su madre le pide a Él que haga algo extraordinario. ¿Por qué? ¿Por qué ella le pide eso? Porque si se recuerdan, el Señor Jesús, yo le llamo Señor Jesús porque es mi Señor, el Señor Jesús no vino concebido como otro ser humano normalmente. Él fue, digamos, todos tienen dudas, ¿verdad? Es un milagro divino. Dice, y él se hizo, y el verbo se hizo, un milagro de Dios, un milagro de Él mismo. Se hizo carne para venir legalmente a la tierra. ¿Se recuerda Dios a quien le dio toda la autoridad para gobernar sobre la tierra? Al ser humano. Por eso es que el Señor Jesús vino y se hizo carne para gobernar legalmente sobre la carne. Para eso Él nació y murió, para ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Verdad que es verdaderamente el Señor Jesús es supremo en todo este tipo de cosas? En todo. Y la madre de Jesús, yo me imagino, María, me imagino que muchos anduvieron hablando mal de ella. Sí, nunca han visto, nunca ha sucedido a ustedes, seguramente lo han escuchado, cuando aparece una jovencita embarazada y empiezan a hablar mal de ella. Nunca he escuchado eso. Se puede imaginar ya a María salir embarazada. Era una jovencita, nunca había conocido hombres. Y el ángel le dijo que iba a ser llamado Hijo del Altísimo. Me imagino María decía que ella había concebido tras un milagro del Señor. Y ella, me imagino yo, que quería demostrar que era verdad lo que ella decía. Y por eso le dice, como quien dice, esta es tu hora, aprovecha. Pero el Señor Jesús le dice, leémoslo ahí, dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún? Pero es que él no había llegado la hora en que verdaderamente iba a manifestar quién era. Aunque si él siempre anduvo haciendo muchos milagros, este fue el primer milagro que él hizo. Porque convertir el agua en vino es algo sobrenatural, ¿verdad que sí?
seguramente era una familia muy pobre y ella, cuando vio la necesidad, le pidió a su hijo, aunque si ella le pidió, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Si se da cuenta, vino con palabras humildes, no vino exigiendo, aunque si muchos hoy en día le exigen al Señor, le exigen hasta más no poder. Ahora, pidiendo milagros, ahora, no, hermano. El Señor siempre que ha hecho milagros, era una, para respaldar a quien Él había enviado y mostrando que Dios mismo estaba detrás de todas estas cosas. Lo mismo hizo con Moisés, lo mismo hizo con... ¿Quién fue el siguiente? Josué. Lo mismo hizo con sus profetas cuando los enviaba. Aunque si no todos hicieron milagros. Vemos a Juan el Bautista hablando del arrepentimiento y no hizo ni un milagro. Pero se convirtió mucha gente. Entonces el Señor siempre, cuando sucedían estos milagros, era para demostrar que Él estaba detrás del que estaba hablando. Elías hizo milagros. Pronto revivió un hijo de una viuda, ¿verdad que sí? Eliseo hizo milagros. Sí. ¿Y después qué se sucedió? ¿Siguieron haciendo milagros? Jesse, el que iba a ser el sucesor de Eliseo, ¿qué sucedió? Y así sucesivamente, muchos, cada vez que el Señor enviaba sus siervos, Él respaldaba su palabra. Y les decía, esto y esto va a pasar así, y así sucedía, y incluso habían milagros. Y aquí, el mismo Señor, Jesús, para iniciar su ministerio, y miren, no es una casualidad, ¿dónde empieza su ministerio? ¿En una? ¿En una? boda. En una boda. ¿No se había dado cuenta de eso? Y todo el ministerio de la iglesia es de una boda. La gran boda del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. ¿No habíamos dado cuenta de eso? Tan lindo, tan maravilloso nuestro Señor, ¿verdad que sí? Aunque sin María lo que quería era que Él se hiciera ver ante todos quién era. ¿Quién era Señor Jesús? Era Dios mismo. Hubieron muchos que vinieron delante de Él y le dijeron, sabemos que vienes de Dios. El mismo Nicodemo, en el capítulo 3, si nos damos cuenta, el mismo Nicodemo, un principal, viene delante del Señor y se dice, sabemos que vienes de Dios. Ninguno, por 400 años, ni siquiera habían visto un profeta hacer milagros, y ahora se aparece el Rey de Reyes, Señor de Señores, y empieza a hacer milagros, a convertir el agua en vino, a sanar leprosos, a levantar muertos, a llamar uno que tenía 4 días de estar dentro de la tumba, le dice, Lázaro, sal, ven fuera. El mismo creador, el mismo dador de la vida eterna, estaba en frente de todos ellos. Para eso es que Él hizo estos milagros, para que ellos creyeran quién era Él. No es para andar divirtiendo a nadie, no es para que la gente ande haciendo negocios tras estas noches de milagros. Mucha gente, Dios en su amor y su misericordia, porque eso es lo que está haciendo aquí Él, su gran misericordia, tuvo compasión de esa familia, porque se puede imaginar que usted lo que se usaba en la fiesta le falte, cosas podrán decir de su fiesta.
No sabemos ni quién eran los de la fiesta, ni quién era el esposo, ni quién era el esposo. No dice nada de ellos. Ellos eran los principales, pero se ve que quién es el verdadero principal en esta boda, el Señor Jesucristo, haciendo milagros a favor del necesitado. Tenían necesidad de algo que se usaba comúnmente. La gente dice que no es vino. No, dice vino. La palabra dice vino. Dios lo que castiga es la borrachera. La borrachera castiga al Señor. No le gusta, no le agrada. Dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Pero ellos tenían costumbre, como incluso aquí en Italia, se acostumbra que al almuerzo o en la cena se toman su bicchiere de vino, su copa de vino. Ellos también tienen todavía esa misma costumbre de que para el almuerzo o cuando hay una fiesta siempre había vino. Eso es lo que se usaba en esa fiesta y ellos carecían de eso porque se ve que económicamente no estaban bien. Y María, conociendo quién era Jesús, nuestro Señor, se le acerca pidiéndole misericordia. Nunca se acercó y dice, haz esto, haz aquello. Nunca se atrevió a decir, qué linda, sabiendo ella, aunque si ella humanamente había sido la madre, porque estuvo en el gremio de ella, no le exigió. Llega ahí tranquila, dice, falta el vino. Y faltando el vino, dice, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Nosotros debemos aprender a hablar con nuestro Señor, ser educados, reconociendo quién es Él. ¿Quién es Él? Yo quiero que vayamos a ver Filipenses 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús, siendo Dios mismo, no vino a que le sirvieran, sino que Él vino a servir. He ahí una madre preocupada por esta familia en esta boda, se acerca y le dice qué es lo que faltaba. Y Él obedientemente le concede lo que ella pide. ¿Verdad que sí? Qué lindo es nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo es que cuando nos dicen a nosotros, ¿verdad? Cuando mostramos quiénes somos hijos de Dios. Y se nos presenta una oportunidad de hacer buenas obras. Y alguien nos dice, mira, los hermanos están pasando dificultad. ¿Sería necesario que siguiera hablando el que dijo? Yo pienso que no tendría que seguir hablando. Usted, como hijo de Dios, obedientemente se dispondría para ayudar a ese que tiene necesidad. Eso estábamos viendo incluso ayer. Dios preparó obras para que nosotros las hagamos. Y dice también en Apocalipsis 19 que la novia se viste de lino fino. ¿Y qué cosa eran las vestiduras de lino fino? Eran las Acciones justas. las acciones justas. Todo aquel que hace acciones justas, no se preocupe, que recompensa tiene con el Señor.
Así que nosotros debemos actuar como el Señor Jesús actuó. Hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Dice, y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os diere. Qué lindo es la confianza. Aunque si ella escuchó, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido la hora. Para nosotros, como les digo al principio, como les dije al principio, parecieran palabras ofensivas y pareciera que no le va a conceder lo que pidió, ¿verdad que sí? Pero vemos que una madre amorosa sabe cómo es su hijo. Entonces ella, actuando en fe, le dice, hagan lo que Él les dice. Que lo que Él les diga, hagan. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Y dése cuenta que dice conforme al rito de la purificación. Yo creo que vayamos a Marcos 7, capítulo 7, versículos 3 y 4. Marcos. Marcos 7, capítulo 3, el 4. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Estas costumbres las habían tomado los judíos. No es que Dios le había dado una orden. No está diciendo que no es bueno. Está diciendo que sí, es bueno, pero ellos pusieron en primer lugar las costumbres judías y no la palabra de Dios. Fueron abandonando la palabra de Dios por las costumbres judías. Entonces vemos ahí que también ellos guardaban las costumbres judías, pero él no es que se opuso a eso tampoco. Y vemos ahí que tenían esas 6 jarras y el Señor aprovechó lo que había para hacer misericordia con ellos y proveer lo necesario. Amén. No era conforme a lo que Dios le había dicho, sino que era conforme a las costumbres judías. Y dice el 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron, hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando haya bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esto me recuerda en Isaías, dice la palabra del Señor, que el Señor mismo preparará un banquete para nosotros, para todos los que nos salvamos. Un banquete, dice, con tuétanos suculentos y vinos refinados, vinos purificados. ¿Se recuerdan? Vemos ahí el milagro del Señor, porque es algo que ¿quién puede convertir el agua en vino? El único que lo puede hacer es Dios mismo. Amén. Y vemos aquí el maestro Sala, pienso que lo hizo público él cuando dijo eso. Llamó al esposo para hacerlo público. Él dice, ¿por qué has guardado el vino bueno? Porque sabemos quién fue que lo hizo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.
Y el 11, y eso era el tema, la gloria de Jesús manifestada. Dice, este principio, escuchen bien, este principio, al principio del ministerio, el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, dice que este es el principio, escuche bien, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y esto es maravilloso, hermano. Cuando habla de su gloria, habla incluso de sus atributos. Antes, la gloria de Dios, incluso como lo estudiamos la vez pasada, era cuando se veía el Shekinah, la presencia de Dios. Era como una llama de fuego. Muchas veces se presentó como una nube, muchas veces se presentó como fuego refulgente. Y aquí se presenta como el amor, la misericordia, la bondad de Dios, la pasión de Dios. El Señor Jesús sabía que nosotros no podíamos solos para poder llegar al Padre. No podíamos limpiarnos de todos los pecados. He ahí que manifestó su gloria. Como quien dice, yo siendo Dios, no me importa. Les voy a mostrar mi amor. Les voy a mostrar que yo puedo hacerlo. Y yo puedo limpiar sus pecados. Y yo lo voy a traer al Padre. Limpios, sin manchas. Les voy a ayudar incluso todo el tiempo que pasen en peregrinación en este mundo. Y no solo, sino que también nos ha dado su Santo Espíritu para que Él nos guíe en este mundo. Más nos vale, hermano, más nos vale que lo escuchemos y obedezcamos su palabra, su voz. Que empecemos a actuar como Él quiere que actuemos. Amén. Y manifestemos también quiénes somos nosotros. Si tanto nos llenamos la boca diciendo que somos hijos de Dios, haga lo que un hijo de Dios hace. Obedece a su Padre. Siempre está atento a la voz de su Padre. Sabemos que los días son malos. No estemos sentados de por gusto, se los he dicho una y otra vez. Estemos siempre predicando el Evangelio a todo tiempo, en todo tiempo. No paremos de predicar el Evangelio. Es necesario, donde quiera que vayamos, que prediquemos el Evangelio. El Señor Jesús es lo que quiere, que todos seamos salvos. Ciertamente nos rechazan el Evangelio, pero el mismo Señor Jesús dijo que antes de que nos rechacen a nosotros, nos rechazan a Él mismo, que rechazan. A Él mismo, al dador de la vida, el único que puede dar vida eterna, es el que rechazan. El Señor Jesús hizo, como le dije al principio, convirtió el agua en vino, levantó muertos, hizo grandes prodigios, caminó sobre el agua, hizo maravillas, y aún así lo rechazaron. Cuando él le dijo, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Siempre en San Juan 19, 26. Cuando vio Jesús a su madre, ¿saben dónde estaba ahí? En la cruz del Calvario. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, está hablando del escritor del libro, que es el apóstol Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. He ahí donde él iba a mostrar, donde había llegado la hora,
donde cuando María le pidió que se hiciera ver al mundo, él le dijo que aún no había llegado su hora, pero he aquí que había llegado su hora de mostrar quién era y a qué había venido y por qué había venido. Había venido por nosotros, había venido primero por ellos, pero como no lo obedecieron, vino por nosotros. Y le dice, después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Como quien dice, yo he concluido lo que Dios me ha dado de dar, nuestro Padre nos ha dado de dar, ahora tu responsabilidad es ella, cuídala. Y por eso dice que la recibió en su casa. Prácticamente ella la tomó como su madre, por decirlo así, y nunca más la dejó ir, la sostuvo, le dio donde vivir, comida, etcétera, etcétera. Pero ahí le estaba mostrando el Señor, a eso era lo que había venido, a morir por nuestros pecados. Era ahí donde Él iba a mostrar la hora y lo más grandioso y lo más maravilloso, que al tercer día se levantó de entre los muertos, para nunca más ver muerte. Nunca más tendrá que ver con el pecado. Ahora está a la diestra de nuestro Padre, dando vida al que Él quiere dar vida, al que lo recibe. Aquellos que lo reciben y dicen y lo reconocen como su Salvador, a que le dicen, Señor, heme aquí. Señor, yo renuncio al mundo, pero toman esa decisión de renunciar a todas esas cosas que el mundo le ofrece y empieza a caminar en una vida santa, buscando siempre de nuestro Señor. Amén. Póngase de pie. Alabanza a nuestro Señor. Y como todos sabemos, cada primer semana del mes